Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, profe. Ok, bien, vamos a comenzar. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que vimos la clase pasada? ¿No? Perfecto. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Ok, vamos a, como les decía, vamos a comenzar. Por lo visto no hay ninguna duda. Vamos a hacer un pequeño resumen. Todavía está ingresando gente, dame un segundo. Vamos a hacer un pequeño resumen, como les decía, de lo que hemos visto hasta ahora. Ya llevamos 3 clases y en estas 3 clases hemos visto la unidad 1, 2 y 3, aunque ustedes no lo crean. Entonces, para que no nos perdamos con respecto a la continuidad de los contenidos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que vimos entonces fue la unidad de conceptual, donde vimos conceptos de trabajo mecánico, trabajo de compresión-expansión, calor, el concepto de propiedades termodinámicas extensivas e intensivas, ¿no es cierto? De ahí pasamos al balance de energía, vimos el balance de energía en sistema cerrado, donde, que fue la clase pasada, ¿no es cierto?, donde vimos que el balance de energía para el caso de un sistema cerrado era la variación de la energía interna, era igual a el calor más el trabajo para el caso de un sistema inmóvil, y si el sistema tiene movimiento y altura, o sea, tiene velocidad y una diferencia de altura, es la variación de la energía interna más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, igual al calor más el trabajo. Y vimos que teníamos, dentro del concepto de trabajo, teníamos trabajo de compresión-expansión, teníamos el trabajo de eje y teníamos el trabajo mecánico, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Si lo miramos con respecto a fórmulas, ¿no es cierto?, lo que podemos ver, y que no es muy... hasta ahora tenemos definida solo una ecuación, que es la ecuación de balance de energía, ¿cierto? Y que que está acá, donde dijimos que aquí el balance de energía era la variación de energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial igual al calor más el trabajo. Y vimos algunas observaciones con respecto a lo que continuaba con la unidad 3, que era la reversibilidad, donde vimos que podíamos equiparar o llevar el proceso irreversible, ¿no es cierto?, que era el proceso cuando igualábamos la fuerza al peso, ¿no es cierto?, que era el mínimo trabajo posible, y hicimos la analogía para llevar eso a un proceso reversible, con lo cual nosotros llevamos un proceso a la máxima capacidad de trabajo, la máxima capacidad del proceso, ¿no es cierto? El irreversible es el mínimo trabajo y el proceso reversible es el máximo trabajo, ¿ok? Pero en ese caso de reversibilidad, ¿no es cierto?, nosotros estamos suponiendo una condición ideal donde el proceso tiene es equivalente a tener infinitas equilibrios desde la condición inicial hasta la condición final, ¿no es verdad? Y en ese caso nosotros tenemos que el trabajo va a ser igual a la integral, a menos la integral de P por dB. Y en el caso del proceso irreversible, dijimos que el trabajo iba a ser igual a menos la fuerza externa multiplicado por la distancia, ¿ok? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? Si se fijan, básicamente tenemos una ecuación, que es la ecuación del balance de energía para sistema cerrado, que lo tengo acá anotado. Voy a marcar con lápiz rojo para que mi tableta para acá.
Entonces tenemos este balance, ¿no es cierto?, que tengo acá, que es el balance de energía para un sistema cerrado. Y este trabajo, ¿no es cierto?, que está aquí, dijimos que podía ser cualquiera de estos. El trabajo de compresión-expansión, el trabajo de eje, el trabajo mecánico. Y lo otro que alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, lo que también estábamos conversando, que la fuerza es que el trabajo irreversible es igual a menos, aquí falta un signo menos, es menos la fuerza externa multiplicado por la distancia. Y en el caso del trabajo reversible, que está un poquito más abajo por aquí, no lo tengo anotado. Y en el caso del trabajo reversible, lo tengo anotado por ahí, pero el trabajo reversible es igual a menos la integral de P por dB. ¿Ok? Y vimos que también esto si es por unidad de mol, ¿no es cierto? Reversible, esto sería menos la integral de P por dB por unidad de mol. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, muchachos? ¿No? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, hicimos el proceso paso a paso, ¿no es cierto? Partiendo desde el sacar de este sistema cerrado, ¿no es cierto?, un bloque de masa m de una sola vez, que sería equivalente al proceso irreversible, hasta llevarlo a sacar un granito de masa infinitesimal, lo que equivale a que la cantidad de procesos de equilibrio tiende a infinito para poder llegar desde la condición hasta la condición inicial hasta la condición final. Y en ese caso llegamos a la condición de proceso reversible, ¿no es cierto? Y que aquí aparece la ecuación, ¿no es cierto?, de trabajo de compresión-expansión para el proceso reversible, donde es menos la integral de P por dB. Así nos queda el gráfico de presión-volumen, ¿no es verdad?, el área debajo de la curva, donde ahora tenemos la curva representa una infinita etapas de equilibrio, y terminamos explicando que cuando nosotros vamos a definir proceso reversible, cuando lo denominemos como un proceso que sea espontáneo, que sea muy rápido, ¿no es cierto? En esos casos vamos a considerar que el proceso es un proceso irreversible. En el caso contrario, si nosotros decimos que el proceso se realiza en forma lenta, en forma pausada, vamos a hablar de un proceso reversible. Y una cosa importante acá arriba, que se los comentaba hace unos minutos atrás, que la trayectoria reversible, ¿no es cierto?, permite obtener la máxima capacidad de un sistema, o sea, obtenemos el máximo trabajo, ¿no es cierto? Se obtiene el máximo trabajo termodinámico de un fluido que se expande, o lo contrario, ¿no es cierto?, se requiere el mínimo trabajo termodinámico para comprimirlo. ¿Ok? Entonces, en términos generales, la máxima eficiencia de un proceso se alcanza cuando la operación se lleva a cabo reversiblemente. ¿Okay? Entonces, ahí está la gracia de poder llevarlo a un proceso reversible y poder calcular o determinar cuál es la máxima eficiencia o la máxima capacidad de un proceso. ¿De acuerdo? Bien. ¿No hay dudas entonces en cuanto a la ecuación, en cuanto a... ¿No? Nada de nada. ¿No? Excelente. Vamos a continuar entonces. Y vamos a continuar ahora con la unidad 4, y después que terminemos esta unidad nos vamos a detener un poco con algunos ejercicios. Porque la unidad 1 y 2, 1, 2 y 3, perdón, requiere la unidad 4 para poder desarrollar algunos ejercicios que tengan un poco más de interés académico. Lo anterior es un poquito poco práctico, aunque podríamos avanzar en cuanto a los balances de energía, pero la verdad es que si agregamos la unidad 4, que son
procesos simples de compresión y expansión en gases ideales, tenemos un poquito más de herramientas para poder ya entrar en algunos ejercicios de más interés académico. ¿Okay? Así que vamos a avanzar con la unidad 4 y una vez que terminemos la unidad 4 nos vamos a detener y vamos a empezar a trabajar y hacer algunos ejercicios de las 4 unidades que hemos visto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Todo claro. Está todo claro. Ok. Entonces, vamos a partir por algunas definiciones que me imagino que ustedes ya conocen, pero es importante siempre, como se los dije al principio del ramo, la idea es que vamos a repasar los conceptos básicos para que nadie quede atrás con algunos conceptos que se pueden pasar por alto. ¿Okay? Entonces vamos a partir por el concepto de gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un fluido hipotético que no existe, obviamente, ¿no es cierto? Y que está constituido en moléculas en movimiento al azar en forma constante, obedeciendo algunas leyes de la mecánica. Ahora, la gracia del gas ideal es que asume, y lo podemos ver en la lámina que viene a continuación, que ese gas ideal debería estar trabajando a una baja presión. O sea, un gas ideal se supone que su presión está tendiendo a cero. Por eso es que lo podemos considerar como que se comporta como un gas ideal, porque tiene un comportamiento muy fácil de simular. ¿Ok? O viceversa, que su presión tiende a infinito. Entonces, si pensamos que un gas es real, que tiene un comportamiento obviamente muy caótico, si ese gas, su presión está tendiendo a cero, podemos suponer que este gas real se comporta como un gas ideal. O si tenemos ese mismo gas real y su volumen está tendiendo a infinito, podemos también suponer que este gas se comporta como un gas ideal. Ahora, evidentemente que esa baja presión tendiendo a cero no tendría mucho espacio para poder calcular o hacer algún tipo de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, podemos considerar baja presión o que se comporta como un gas ideal cuando hablamos de 5 atmósferas, 5 bar, hasta 10 bar, podemos considerarlo como un gas ideal y no hay ningún problema, ¿ok? Obviamente que a la medida que sube la presión, el margen de error o el error producto del utilizar la ecuación de gas ideal aumenta, porque se comporta de una manera distinta. Pero para los cálculos nuestros, donde estamos viendo análisis macroscópico, la verdad es que no va a ser tan grave esos errores con respecto al comportamiento real del gas. ¿Okay? Entonces, mientras trabajemos con presiones menor o igual a 5 atmósferas, 5 bar o hasta 10 bar, no nos compliquemos y lo vamos a considerar como un gas ideal. Y como todos ustedes saben, los gases ideales tienen la ecuación famosa que me imagino que todos conocen ya a esta altura de la vida, que es la ecuación de gas ideal, que normalmente, inicialmente todos la conocen como con la siguiente expresión, que es presión por volumen es igual a nRT. ¿Ok? Cosa importante aquí, la ecuación de gas ideal, sistema internacional, con respecto a las unidades. ¿Ok? Presión en pascal, volumen en metros cúbicos, R 8,314, esto queda en Joule partido por mol Kelvin, y la temperatura en Kelvin. ¿Ok? Y los moles están en mol. ¿De acuerdo? Entonces, importante estas unidades porque ocurre que si utilizamos unidades que no correspondan al sistema internacional, podemos tener problemas. ¿Ok? Entonces vamos a usar R con 8,314 ya partido por mol Kelvin, volumen en metros cúbicos, temperatura en Kelvin y los moles en unidad de mol. ¿Ok? No olviden, aquí es importante siempre recordarlo porque también hay algunos problemas que me han aparecido durante la historia de este ramo, que
el mol, ¿no es cierto?, así a secas, equivale a gramo mol. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de mol, su equivalente en masa, ¿no es cierto?, es gramo. ¿Ok? No es kilo, es gramo. Perdón. Se me murió mi pantalla. Ahí sí. Entonces, lo que les decía, el mol tiene unidad de gramo mol, por lo tanto, su equivalente en masa es gramo. El kilomol, obviamente que es kilomol, su equivalente en masa es kilogramo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le hago esta salvedad y que la tengan clara? Porque resulta que en muchas unidades, si yo por ejemplo tengo una unidad de energía por unidad de masa, normalmente esa unidad de energía por unidad de masa va a estar en joule partido por kilogramo. Entonces, si hay que convertir de mol a masa, los moles van a estar en gramo mol. Y de ahí vamos a pasarlo a masa, a gramos. Y de ahí hay que pasarla a kilogramos para aplicarla en el balance de energía que está por unidad de masa. ¿Ok? Entonces, no olviden, esto es importante. Los moles son gramo mol y la conversión es a gramos. Entonces, para pasar de gramos a kilos, tenemos que dividirlo por 1000. ¿De acuerdo? Para que no dividimos por 1000. Para que no haya problema. He tenido varias oportunidades donde aquí se ocurre una confusión, se calcula la masa a partir de los moles y creen que pasamos de mol, pasamos a kilo. Eso es un error. Pasamos de mol a gramo y de gramo hay que pasarlo a kilogramo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Saben cómo pasar de mole a masa? Con la masa molar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Los moles es igual a la masa partido por el peso molecular. ¿Ok? El peso molecular normalmente uno lo da en una unidad, por ejemplo 16 adimensional. ¿Por qué? Porque el peso molecular, si es 16, esto es gramo mol, o 16 kilomol, o 16 lo que sea. Pero es más unidad de masa por unidad de mol, independiente de la amplificación de la masa y del mol que tengamos. Entonces, si ustedes se fijan, si yo tengo masa, por ejemplo, tuviera un mol, el peso molecular es 16. Entonces la masa, ¿a qué sería igual? A los moles multiplicado por el peso molecular. Entonces el mol es un mol por el peso molecular que es 16. O sea, 16, como esto está en mol, yo lo voy a dejar en gramo partido por mol. Entonces esto es 16 gramos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si tuviera 1000 moles? Eso es equivalente a un kilomol. Si tenemos el mismo peso molecular, la masa va a ser 1000 moles multiplicado por 16, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Voy a tener 16.000 gramos. O sea que voy a tener 16 kilogramos. ¿Se fijan? Entonces,
Dependiendo la unidad que tiene el mol, nosotros vamos a convertirlo a la masa con la unidad equivalente. ¿Ok? O viceversa, si tengo kilo, lo voy a pasar a kilomol. Entonces, si después lo voy a ocupar en la ecuación de gas ideal, lo tengo que llevar a mol, no a kilomol, sino me va a quedar reducido en una unidad de 1000. ¿Ok? ¿Se fijan? Que tienen que tener cuidado con esa unidad al aplicar los moles en la ecuación de gas ideal. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que le estoy explicando? Sí, profe. Bien. Ahora, esta expresión, ¿no es cierto?, es la que normalmente ustedes conocen. Ahora, esta misma expresión, que es PV igual a NRT, nosotros la podemos dejar expresada con la nomenclatura que ya conocemos. Y esa es que la presión por el volumen molar es igual a R por T. ¿Por qué? Porque el volumen con la cosita arriba es volumen partido por mol. Entonces ya está, esa expresión está dividida por el mol. Entonces sale de la ecuación. Voy a obtener un volumen por unidad de mol. Necesito la presión, la temperatura, pero voy a calcular el volumen por unidad de mol. Y después los cálculos que haga posteriores también van a quedar por unidad de mol. Si después lo aplico, por ejemplo, en el balance de energía, me va a quedar todo por unidad de mol. No necesito saber la cantidad de moles en ese caso. O al final, después que resuelvo, si necesito el valor total, lo multiplico por los moles del sistema. Pero sería todo. Pero puedo resolver sin necesidad de calcular al principio la cantidad de moles. ¿Okay? O sea, puedo expresarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, muy bien. Está ingresando otra persona. Ahí entró. Bien. Entonces, tenemos claro la ecuación de gas ideal. Ojo con las unidades de los moles, ojo con la unidad de la masa, ojo con las unidades de la ecuación de gas ideal, sistema internacional. Si utilizamos sistema internacional, no va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, partiendo con eso, nosotros tenemos la expresión de la ecuación de estado para el caso del gas ideal. Una ecuación de estado que representa la relación presión-volumen-temperatura de un sistema. Eso en términos generales. Y esta ecuación es la... Dígame. ¿El GI es por el gas ideal? ¿El que está en la ecuación? Sí, exactamente. Cuando normalmente en la nomenclatura nosotros vamos a ver que arriba sale una GI que indica que ese volumen va a ser un volumen de la expresión de esta ecuación de gas ideal. ¿Okay? Después vamos a ver que va a aparecer la energía interna para un gas ideal, la entalpía para un gas ideal. Hace la referencia de cuál es el modelo que está tomando para el cálculo de esa propiedad termodinámica a partir de, en este caso, de la ecuación de gas ideal. Si no aparece, quiere decir que no está bajo el modelo de gas ideal. ¿Okay? O sea, en estricto rigor yo aquí debería anotar una G y una I. ¿Ok? Bien. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, nosotros ya podemos, más que definir, pero ya podemos intuir una cosa interesante que para el caso de la energía interna cuando es considerada como una función de estado a partir de un gas ideal, esa energía interna es función solo de la temperatura, como aparece en esta expresión que tengo acá arriba. ¿Ok? O sea, podemos verificar que la energía interna solo es función de la temperatura y no es función ni del volumen ni de la presión. ¿Ok? Sino que solo es función de la temperatura. Eso quiere decir que si no hay variación de temperatura, la energía interna no cambia. Interesante. O sea, si tengo un proceso
isotérmico, yo sé que la variación de la energía interna va a ser 0. Eso significa que si me cambia la presión y me cambia el volumen, probablemente voy a tener otros fenómenos que van a estar expresando ese cambio, pero la energía interna no va a cambiar. Interesante. Acuérdense del balance de energía. Nosotros decíamos que la variación de energía interna es igual a la variación calor más el trabajo. Entonces, si es isotérmico, la variación de energía interna vale 0. Por lo tanto, necesariamente, si es que hay un proceso, el trabajo va a ser igual a menos el calor. O sea, podemos concluir eso, ¿se fijan? O sea, con solo saber que nosotros tenemos acá que la energía interna, ¿no es cierto?, para el caso de un gas ideal es solo función de la temperatura, ¿no es cierto? Si yo pienso en mi balance de energía, delta U más, más delta energía cinética más delta energía potencial, es igual al calor más el trabajo. Si esto está inmóvil, esto vale 0, esto vale 0. Y si no hay cambio de temperatura, o sea, delta T vale 0, significa que delta U vale 0. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a menos el calor. ¿Okay? Por eso es que no hay cambio de la energía interna. Porque en el fondo, si no hay variación de temperatura, el sistema no recibe nada desde el punto de vista energético. ¿Okay? Interesante. O sea, lo que entra como trabajo va a salir como calor. Eso es todo. ¿Okay? Y el sistema, su energía interna, se queda tal cual. No se mueve. En cambio, si hay un cambio de temperatura, el sistema sí va a tener un cambio de su energía interna, o sea que algo va a quedar adentro del sistema. Eso según el modelo, considerando que esto es un gas ideal. ¿Okay? Pensemos que ahora estamos mirando todo bajo el prisma de un gas ideal. ¿Okay? ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos la definición de energía interna, ¿no es cierto? A través del experimento de Joule, que lo vimos en la clase pasada. Nosotros vimos que en el fondo la energía interna era cómo se almacenaba la energía en un sistema y que esa energía era propia del sistema, propia del cuerpo en el cual queda almacenada y que se puede mantener en el tiempo. Pero hay una propiedad termodinámica que es un poquito más amplia y que se le llama entalpía. Entalpía se escribe con la letra H, ¿no es cierto? Representa la entalpía, y la entalpía por definición es igual a U más P por V. ¿Ok? Interesante expresión que representa la entalpía. La entalpía representa la cantidad de energía total que tiene un sistema. ¿Ok? Nosotros ya habíamos visto que la energía interna era la energía propia del cuerpo, ¿no es cierto? Su propia energía, la que tiene ahí, y que cuando recibe, ahí se almacena. Pero la energía más P por V representa la energía total que tiene un sistema al momento de analizarlo, al momento de mirarlo. Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué le agregamos el PV? ¿Qué es el PV? ¿Qué es presión por volumen, conceptualmente? Lo vimos hace poquito. ¿Qué es presión por volumen? La NRT. RT. Sí, pero eso con respecto a la ecuación de gas ideal. Pero en términos más genéricos. No pensemos en la ecuación de gas ideal. El trabajo. El trabajo, muy bien. O sea, acuérdense que cuando nosotros hacemos el gráfico, ¿cierto?, de presión-volumen, lo que yo tengo aquí, ¿qué cosa es? Esto es el trabajo, ¿no es cierto? O sea, P por V, el área bajo la curva, ¿no es cierto?, es trabajo. Entonces, esa expresión que aparece ahí, que es presión por volumen, es trabajo. Pero ese trabajo es un trabajo muy especial, es un trabajo que nosotros ya habíamos definido, y yo se lo he repetido varias veces, que el trabajo no es una energía propia del sistema, ¿no es cierto? Que es
que es una energía que se utiliza para transferir energía, que va de un lugar a otro en forma de trabajo y la otra en la forma de calor. Pero esta expresión de presión por volumen es una especie de trabajo muy particular, porque esa presión por volumen en el fondo es el trabajo que realiza el cuerpo, pero en forma constante para poder existir como cuerpo. ¿Ok? No sé si me explico. Si yo soy el sistema, disculpa que sea tan egocéntrico, si yo soy el sistema, yo tengo una energía interna, un U. Pero además, como yo ocupo un volumen en este espacio, que es el universo, este sistema que soy yo, ocupa un espacio. Y ese espacio, para poder existir, tiene que expandir o estar en equilibrio con la presión externa, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo estoy haciendo un trabajo de forma constante para poder ocupar el espacio como sistema. Y ese trabajo que estoy haciendo de forma permanente para ocupar el espacio que soy yo, es la presión, mi presión interna, por el volumen que ocupo. Entonces, es una especie de trabajo, pero que ese trabajo no es una energía que se está transfiriendo, sino es una energía permanente del cuerpo para poder ocupar el espacio en el cual existe. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o me explica? ¿No? ¿O sí? Levánteme el dedito o bájeme el dedito. ¿Arriba o abajo? Profe, ¿me puedes repetir de nuevo, por favor? Ok. La entalpía es una propiedad termodinámica que se define como la energía total de un sistema. O sea, la entalpía es una energía, una propiedad termodinámica que es propia del sistema. O sea, si yo defino un sistema, ese sistema, yo digo, ok, la energía total de ese sistema es la entalpía. Y la entalpía, por definición, es la energía interna más la presión por el volumen. ¿Ok? Nosotros ya vimos a través del experimento de Joule que la energía interna es la energía propia del cuerpo, que tiene que ver con la temperatura, con la presión, con varias cosas, pero es una energía propia que es la que tiene el sistema. ¿Okay? ¿Y qué es lo que le estoy sumando a esto para definir la entalpía? Es la relación presión por volumen. ¿Y qué es presión por volumen? Presión por volumen es trabajo, ¿no es cierto? Entonces, pero este trabajo no es una energía que se esté transfiriendo, sino que es un trabajo que hace el cuerpo en forma permanente para poder existir. Es como, a ver si lo explico de otra manera, esa presión por volumen es como el globo. Ustedes tienen, si mi sistema es un globo, cuando el globo está vacío, presión por volumen vale 0, ¿cierto? O sea, el trabajo que está haciendo para poder ocupar ese espacio en el sistema no existe. Y tiene energía interna tampoco, porque no hay nada. Cuando yo inflo el globo, lo cierro, lo amarro y lo dejo como sistema y lo analizo, ¿qué tengo ahí? Tengo su energía interna, más, si tengo este globito acá, ¿no es cierto? Tengo este globo. Este globo tiene su energía interna, y además, para que este globo exista como sistema, si este es mi sistema, para que este globo exista como sistema, este globo tiene que superar la presión externa, ¿no es cierto? Que es la presión atmosférica. Y además tiene que ocupar un volumen, porque si el volumen vale 0, no tengo nada. Tiene que tener volumen para que un sistema exista, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo en eso, no? Si el volumen vale 0, no hay nada. Porque no hay materia. Entonces, tiene que haber un volumen y tiene que haber una presión que supere o esté en equilibrio con la presión externa. Entonces, esa relación presión por volumen es en el fondo el trabajo que está haciendo en forma permanente el globo para poder ocupar ese espacio. Por eso es una energía propia de ese sistema, porque está permanentemente haciendo ese trabajo. Está permanentemente generando una presión que está en equilibrio con la presión externa, multiplicado por su volumen, para que ese sistema exista. Porque si no tengo volumen, el volumen vale 0, significa que ese globo no existe. No hay globo. ¿Okay? Y si no hay presión,
tampoco hay globo. ¿No es cierto? Entonces, ese P por V representa conceptualmente una especie de trabajo que está haciendo el globo, que lo estoy definiendo como mi sistema, para poder existir. Porque si no tengo P por V, el globo no existe. ¿Se entiende? Si P por V no existe, no tengo sistema. Porque o el volumen es cero o la presión vale cero. Cualquiera de los dos significa que no tengo el globo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, por eso es que la entalpía se define como la energía total del sistema. Incluye la parte de la energía interna, que ya la vimos en el experimento Joule, y esta parte de P por V, que es esta especie de trabajo, ¿no es cierto?, que es propio del sistema, que está haciendo para poder existir. ¿Okay? Entonces, ahí está la definición de entalpía, ¿okay?, que es U más P por V. ¿Okay? Entonces, ahora apareció un nuevo término, que es la entalpía. La entalpía representa, ¿no es cierto?, la energía total. Interesante. Ahora, nosotros sabemos que el trabajo de compresión y expansión para un proceso reversible, que es la máxima eficiencia que podemos tener en un proceso, es menos la integral de P por dV. ¿Okay? Si nosotros pensamos que un proceso se realiza a presión constante, el trabajo de compresión y expansión es menos P por V, que es lo que yo le estaba explicando recién, ¿se fijan? Si lo miramos desde el punto de vista de la ecuación de trabajo de compresión y expansión. ¿Okay? Pero es llegar a lo mismo y explicar lo mismo. Ahora, nosotros ya habíamos visto que la energía interna era función solo de la temperatura para un gas ideal. Entonces, si la entalpía es igual a U, la entalpía con un gas ideal es igual a la energía interna de un gas ideal más la presión por el volumen de un gas ideal, y la energía interna es solo función de la temperatura, y P por V, un gas ideal, es igual a RT, o sea que esto es U más RT, entonces significa que la entalpía también es solo función de la temperatura para el caso de un gas ideal. O sea, así como la energía interna es función de solo de la temperatura, la entalpía también es solo función de la temperatura. Y eso nos lleva a las mismas ideas, los mismos conceptos, las mismas análisis que hicimos recién con respecto a la energía interna. O sea, si no hay cambio de temperatura, no hay cambios reales al interior de mi sistema. Solo traspasos de energía, de trabajo-calor, calor-trabajo, pero internamente mi sistema no cambia. Si no hay cambio de temperatura, mi sistema internamente no cambia. Puedo tener trabajo que sale, calor que entra, o calor que sale y trabajo que entra, pero van a ser iguales y se van a netear. Y la energía interna se va a mantener igual, o la entalpía se va a mantener igual. O sea, la energía de mi sistema no va a cambiar. Si lo modelamos como un gas ideal, mi sistema, si no tengo cambio de temperatura, no hay cambio de entalpía y no hay cambio de energía interna. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ninguna duda hasta aquí, chiquillos? Todo bien. Todo bien. Excelente. Todo bien. Ok, entonces, para seguir avanzando en estos conceptos, si de repente un poquito los conceptos son un poquito áridos, pero es súper importante que les quede claro el concepto de energía interna, el concepto de entalpía. ¿Okay? Y ahora vamos a ver el concepto de capacidad calorífica. Yo sé que ustedes también lo han visto el concepto de capacidad calorífica. En términos mundanos, la capacidad calorífica es cuánto fácilmente o difícilmente transfiere energía un cuerpo o un fluido. Esa es la capacidad calorífica. Ahora, nosotros sabemos, ustedes lo saben, que el calor
la cantidad de flujo de energía calórica, el calor, es igual y es proporcional al cambio de temperatura, ¿cierto? O sea, sabemos que, voy a anotarlo aquí, que calor es proporcional al cambio de temperatura, ¿no es cierto? Si tengo más delta de temperatura, tengo más flujo de calor, si tengo menos flujo de calor. O sea, hay una proporcionalidad. Ahora, ¿cómo llevamos esa proporcionalidad? ¿Cierto? Como este es el calor total, y este es un delta T, yo puedo decir, bueno, el calor total dividido por los moles va a ser igual a esa constante de proporcionalidad, como esto lo estoy dividiendo por mol, esta constante la voy a dejar por unidad de mol, por delta T. ¿Ok? Claro está ahí, ¿no es cierto? Ese delta T tiene que ver con el tiempo, o sea, al tiempo final vamos a tener una temperatura, al tiempo inicial una temperatura, y una constante, ¿no es cierto?, C, que va a depender de algo, que todavía no lo sabemos. ¿Okay? Pero ahora lo vamos a definir. Entonces, sí, vamos a definir para poder llegar a lo que nosotros y ustedes conocen, que es la capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante. Los famosos C sub P y C sub B. ¿Okay? Esa es la capacidad calorífica. Pero parte porque esa capacidad calorífica es una constante, que es esa constante que está ahí. Y que es la constante de proporcionalidad entre el calor y la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos ver cómo se comporta este sistema para un sistema veámoslo primero a volumen constante, ¿cierto? Entonces, pensemos que nosotros vamos a tener un sistema a volumen constante. ¿Cómo podemos tener un sistema a volumen constante? Acuérdense que todo lo que estamos hablando, todo el sistema y todos los conceptos que estamos hablando ahora, están pensados en un sistema cerrado. Ese es el paraguas de todo lo que estamos viendo. Entonces, tengo un proceso a volumen constante, lo vamos a ejemplificar en un cilindro pistón, donde estoy agregando calor, y este cilindro pistón tiene aquí unas trabas que impiden que esto se mueva. ¿Ok? Esto impide que esto se mueva. ¿Ok? Entonces, si esto se mueve, dejaría de ser volumen constante, ¿no es cierto? Entonces, si yo miro este sistema, y aquí vamos a aplicar lo primero que ya aprendimos, que es un balance de energía. ¿Qué pasa si yo aplico el balance de energía? Este es mi sistema. ¿Ok? Este es mi sistema. Sistema volumen constante. Si yo hago el balance de energía, ¿qué tengo acá, muchachos? ¿Qué balance de energía voy a tener? Balance de energía es delta U más delta energía cinética más delta energía potencial igual al calor más el trabajo, ¿cierto? Pero este cilindro pistón está quieto, ¿no es cierto? No se está moviendo. Por lo tanto, perdón que estaba entrando alguien. Por lo tanto, la variación de energía cinética vale 0 y la variación de energía potencial vale 0 también. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué tengo aquí? Yo tengo que delta U va a ser igual al calor más el trabajo, el balance de energía. Pero nosotros dijimos que nosotros tenemos trabajo de compresión-expansión, más trabajo de eje, más trabajo mecánico, ¿sí? ¿Tenemos trabajo de eje en este sistema? Aquí voy a tener claro inmediatamente si entendieron o no. ¿Tenemos o no? No, No, ¿no es cierto? no, ¿Tenemos trabajo mecánico? no, No, ¿no es cierto? No. ¿Tenemos trabajo de compresión-expansión? No. No. no, tampoco. No, porque el volumen es constante. Ah, Y si no tenemos volumen,
no tenemos trabajo. Porque acuérdense que si el proceso es reversible, el trabajo es igual a la integral de P por dB. Y si el volumen es constante, significa que el dB vale 0. Por lo tanto, el trabajo vale 0. El trabajo de compresión y expansión. Por lo tanto, el trabajo de este sistema vale 0. No tenemos trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo me queda mi balance de energía para este sistema de volumen constante? Que delta U es igual al calor. Ese es mi balance de energía. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora, tenemos esta expresión que yo anoté acá arriba, ¿no es cierto? Que el calor es, dividido por N, es igual a una constante molar por delta T. ¿Ok? Ah, perfecto. Entonces, yo puedo igualar esto. No se olviden que esto yo lo puedo dejar por unidad de mol también. Delta U por unidad de mol es igual al calor por unidad de mol. ¿Sí? Eso no hay problema. Esto que tengo aquí, Q partido por N, es Q partido por mol. Por lo tanto, delta U es igual a CB por delta T. Y ahora, como yo estoy igualando este balance que tengo aquí, este balance que tengo acá, ¿no es cierto? Que es un balance, considerando que esto es a volumen constante, yo a esta constante proporcionalidad le voy a poner un B minúscula abajo, porque está considerando, al igualar delta U con CB delta T, es que ese proceso es a volumen constante. Si no, no es igual a delta U. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la capacidad calorífica a volumen constante va a ser igual a delta U partido por delta T. Es decir, que la capacidad calorífica es una función de la energía interna y una función de la temperatura. Y si C sub B es bajo el modelo de un gas ideal y es igual a delta U, que si es caso de un gas ideal es solo función de la temperatura dividido por la temperatura, significa que C sub B perdón, es una función que depende solo de la temperatura. ¿Para qué? Para el caso de un gas ideal. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, la definición de la capacidad calorífica a volumen constante es, en términos de diferencial, sería la diferencial de la energía interna a partir de la diferencial de la temperatura. En términos de diferencial. ¿Qué es lo que tengo acá? Esto en el caso gas ideal. Ahora, en el caso que la función, ¿cierto?, no es un gas ideal, la energía interna es función de la temperatura y el volumen, y la capacidad calorífica a volumen constante también va a ser función de la temperatura y el volumen. ¿Okay? Pero en el caso de un gas ideal es solo función de la temperatura al igual, ¿no es cierto?, que la energía interna. Y dado que la capacidad calorífica a volumen constante es igual a la energía interna, que la energía interna ya vimos que era una función de estado, que depende solo de la condición inicial y la condición final, que no depende del camino recorrido, y depende de la temperatura, que es una propiedad termodinámica intensiva, quiere decir que la capacidad calorífica a volumen constante también es una función de estado. También es una función de punto que no depende del camino recorrido, sino que depende de la condición inicial y la condición final. Maravilloso. ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos clarísimo la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Y qué pasa con la capacidad calorífica a presión constante? ¿No es cierto? Ustedes la conocen, el C sub P. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer un proceso que es un sistema cerrado,
donde le vamos a estar agregando calor, ¿no es cierto? A presión constante. Lógico, ¿no? ¿Qué pasa si hago el balance de energía ahora? Mi sistema, balance de energía. Delta U más delta energía cinética más delta energía potencial es igual al calor más el trabajo. ¿Ok? Como esto está quieto, esto vale 0, esto vale 0, entonces me va a quedar que delta U es igual al calor más el trabajo. Pero en este caso el trabajo no vale 0, ¿no es cierto? Porque tengo la presión constante, pero el volumen no. El volumen me va a variar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos algunas pequeñas diferencias, pero vamos a ver que al final nos va a dar lo mismo. ¿Ven? Aquí tenemos. El trabajo de compresión-expansión, ustedes ya saben que el trabajo, ¿a qué es igual? ¿A qué era igual? A menos la integral de P por dB. Si esto es a presión constante, ¿no es cierto? Esto es igual a P por la integral de dB o menos P por delta P. Entonces, si yo reemplazo, voy a tener que delta U va a ser igual al calor menos P por delta B. ¿Ok? Por lo tanto, si yo reemplazo, el calor es igual a delta energía interna más la presión por delta B, y ahora este calor lo puedo reemplazar con el calor que lo tenía arriba, ¿no es cierto? Y como también les comenté arriba, esto yo lo puedo dejar todo por unidad de mol, delta calor por delta U más P por delta B. ¿Okay? ¿Y esto qué va a ser igual? A esta capacidad calorífica, ¿no es cierto? Que ahora, dado que es sobre un balance de energía a un proceso a presión constante, le vamos a llamar C sub P por delta T. ¿Ok? Y resulta que si la presión es constante, voy a subir un poquito, resulta que si la presión es constante, yo puedo anotar esto como esto. ¿Sí? Puedo meter adentro del delta el PB. Y delta U más delta PB, ¿a qué es igual? A delta entalpía, igual a CP delta T. ¿Se acuerdan que la definición de entalpía era U más PB? Lo que tenemos ahí. Por lo tanto, la capacidad calorífica a presión constante va a ser igual a delta entalpía partido por delta temperatura. Llegamos a eso. Entonces, si el C sub P es, para el caso de una gas ideal, como la entalpía es función de la temperatura, y esto está dividido por la temperatura, significa que el C sub P es solo función de la temperatura también, al igual que la energía interna, igual que la entalpía, igual que el C sub B, y ahora también el C sub P. Y además, dado que la entalpía ya vimos que era una función de estado, que no depende del camino recorrido, sino que depende de la condición inicial y la condición final, y la temperatura es una propiedad termodinámica intensiva, significa que el C sub P también es una función de estado. ¿Okay? Por lo tanto, no depende del camino recorrido, sino que depende de la condición inicial y la condición final. ¿De acuerdo? Perfecto. Maravilloso. Entonces, ahora, ustedes ven acá, ¿no es cierto? El C sub P, en términos para un gas real, va a ser función de la temperatura y la presión, al igual que la entalpía, que es para el caso de un gas real, es función de la temperatura y la presión. Pero como les decía, para el caso de un gas ideal, es solo función de la temperatura. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Hicimos dos balances de energía. Sí. No nos dimos ni cuenta, hicimos un balance a volumen constante, hicimos un balance a presión constante, un balance de energía en sistema cerrado. ¿Ven que no fue tan complicado? Ahí
aplicamos el balance de energía. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? No, profe. Bien. Ok. Algunas cosillas. Normalmente, para caso de gas ideal, el C sub P y el C sub V dijimos que son funciones, son polinomios, normalmente son polinomios en función de la temperatura. Normalmente el C sub P y el C sub V aparecen en tablas. Ustedes pueden ver en una función polinómica de la temperatura, algo como A más B por T más C por T al cuadrado más D partido por T al cuadrado, cosas de ese tipo, son funciones polinómicas en función de la temperatura, ¿ok? Lo que podemos encontrar como C sub P. Está en la página el anexo, se los voy a mostrar, donde aparecen funciones apéndice B. ¿Lo ven, el apéndice B? Sí, profe, sí se ve. Bien. Entonces, ahí tenemos capacidades caloríficas, si ustedes se fijan, para varias especies químicas, donde el valor que aparece ahí es C sub P como gas ideal partido por R, igual a A más B por T más CT al cuadrado más D por T a la menos 2, que fue el polinomio que les mostré. Y aquí aparecen distintas especies químicas y los valores de A, B, C y D. Ahí tienen algunas parafinas, algunos alquenos y algunas sustancias orgánicas misceláneas, benceno, acetileno, etanol. A algunos les gusta harto el etanol, el tolueno, el metano y también sustancias inorgánicas, el aire, el amoníaco, el bromo, el agua. Hay distintas soluciones. Aquí sale la temperatura máxima a la cual puede funcionar esto, ¿no es cierto? En Kelvin, que son 1500 Kelvin, que es alto. Entonces, ustedes pueden sacar el polinomio desde esta apéndice, ¿ok? Que está en la página de aula. Ahora bien, tal vez ustedes no tengan el valor del C sub P ni el valor del C sub V. En el peor de los casos, si no tienen el valor del C sub P ni tienen el valor del C sub V, ustedes pueden tomar como valores constantes, o sea que no es función de la temperatura, sino que es constante con la temperatura, valores de C sub P y C sub V de 5 medios R y de 7 medios R, ¿okay? Que son los que aparecen ahí. Eso en el caso que no tengan otro dato, ¿okay? O sea, si no tienen un dato, no tienen valores de tabla, no tienen el profesor o el ayudante es súper maldadoso y les hace calcular algo y no les da el valor, ustedes, en el peor de los casos, pueden utilizar el C sub B y el C sub P como 5 medios R y 7 medios R, ¿ok? Que son valores constantes, que no dependen de la temperatura, pero que es un valor aproximado que nos permite resolver si algún problema, si que necesitamos un valor numérico de estas capacidades caloríficas, ¿ok? Y lo otro que también puede ocurrir es que a nosotros nos den el valor del C sub P, pero no el valor del C sub V. Y resulta que a lo mejor necesitamos el C sub V y no necesitamos el C sub P. Para eso existe una correlación entre el valor del C sub P y el C sub V para el caso de gases ideales, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo ahora, que tienen que ver básicamente con el balance y con la definición de entalpía. Ustedes saben que dijimos que la entalpía, ¿no es cierto?, por definición era U más PV. ¿Sí? Entonces, el diferencial de entalpía para un gas ideal va a ser igual al diferencial de U. No les voy a poner el gas ideal porque si no se pueden confundir. Y delta entalpía, nosotros dijimos que era C sub P por delta T, ¿no es cierto? Por la definición que tengo arriba. C sub P por delta T. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo
también sé que el delta U, ¿a qué es igual? A C sub B por dt más P por B como gas ideal. Esto va a ser igual a Cp por dt. Y como esto es un gas ideal, Pb es igual a RT. Por lo tanto, esto es Cb por dt más R por dt igual a C sub P por dt. Por lo tanto, para el caso de un gas ideal, C sub B más R es igual a C sub P. Entonces aquí tengo la relación entre el C sub P y el C sub B para el caso de gases ideales. Podría tener el C sub P y no tener el C sub B, pero con el C sub P va a ser igual a C sub B más R, y si necesito calcular el C sub B y tengo el C sub P, va a ser C sub P menos R, el valor del C sub B. ¿Okay? Entonces de esa manera puedo determinar los valores de las capacidades caloríficas en caso que fuese necesario con esta relación, si consideramos que son gases ideales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillo? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver algunos procesos. Esto es lo mismo. Yo les subí las presentaciones para que puedan estudiarla y seguir, si quieren, seguir las presentaciones en la clase. Y esta parte es lo mismo que expliqué acá, solo mirado desde otro enfoque, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo. O sea, vemos el cálculo de la entalpía, ¿no es cierto? Que es la entalpía es igual a C sub P por delta T, pero ya vimos que C sub P es igual a delta entalpía partido por dt. ¿Ok? Solo que son maneras de mirar el problema de forma distinta. Y ahora ya llegamos a un pequeño problema simple, pero que es el problema que yo siempre presento, introductorio, para que ya empecemos a ver procesos y empecemos a ver algunas cosas interesantes desde el punto de vista de cálculo, de balance de energía y todo lo demás. ¿Ok? Entonces vamos a ver este ejemplo. Que según la presentación es el ejemplo 2, porque el ejemplo 1 yo ya lo expliqué. Si ustedes se fijan acá, el ejemplo 1 es la demostración de la relación entre el C sub P y el C sub P. ¿Okay? Así que eso es exactamente lo mismo. Y entonces el ejemplo 2 nos dicen que tenemos un mol, entonces esto va a ser un mol, de un gas ideal, y que está en un cilindro pistón, o sea, tenemos un sistema cerrado, sometido a los siguientes procesos reversibles. O sea, todos estos son procesos reversibles. Entonces, una compresión isotérmica seguido de un calentamiento isobárico. Entonces voy a comprimir isotérmicamente y después voy a calentar isobáricamente. ¿Sí? Las condiciones iniciales, temperatura 1, 298 Kelvin, la presión 1, 1 atmósfera. Y la condición final, 573 Kelvin, y la presión final de 10 atmósferas. ¿Okay? Me dicen que el C sub P, como gas ideal, es igual a 37,66 yo partido por mol Kelvin. Como me dan un valor, me están intrínsecamente diciendo que puedo considerar ese valor como una función que es independiente de la temperatura. O sea, lo voy a poder ocupar en todo el rango de temperaturas que voy a trabajar. Y el R es igual a 8,314, ¿no es cierto? Joule partido por mol Kelvin. Entonces tengo ese problema, ¿no es cierto?
como vamos a necesitar, voy a agrandar la pantalla de nuestra pizarra. Entonces tenemos ese ejercicio, ¿ok? Entonces, lo primero interesante es ver cómo ocurre este proceso, ¿ok? Voy a hacer un diagrama, volumen por acá, presión por acá, y tengo una isoterma que voy a llamar, va a ser la de 298. Entonces, mi condición inicial me dice que está a 1 atmósfera y a una temperatura de 298. O sea, esta es mi condición inicial. Me dicen que primero el proceso es una compresión isotérmica, o sea, a temperatura constante lo voy a comprimir. O sea, voy a ir a presión constante, hasta una presión tal que, no la sé todavía, que después voy a calentar isobáricamente. ¿Qué significa si caliento isobáricamente? Significa que voy a subirle la temperatura a presión constante, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá va a ir a presión constante. ¿Hasta qué punto? Hasta mi punto final. Pero me dicen que mi punto final es a 10 atmósferas. Entonces, como yo aquí me fui a temperatura constante, esto necesariamente es 10 atmósferas. Y la temperatura o la isoterma que aparece por aquí, esta es de 573 Kelvin. ¿Okay? Entonces, mi primer tramo, que es la compresión isotérmica, le voy a llamar el tramo A, y este va a ser el tramo B. Esto va para allá, y eso va para allá. ¿Okay? Entonces, esa es mi etapa. Para poder seguirle los números, le voy a llamar 1, a este punto intermedio le voy a llamar 2, y a este punto final le voy a llamar 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que evidentemente queremos determinar? El calor del trabajo, ¿no es cierto? Que son las energías en tránsito. Y por añadidura, la energía interna, obviamente. Entonces, veamos qué ocurre cada una de estas etapas. Como esto es un sistema cerrado, ¿no es cierto? Primero voy a analizar qué pasa con la compresión isotérmica. O sea, la etapa A del proceso. O sea, esto es desde 1 hasta 2. ¿Okay? Bien. Si yo tengo una compresión isotérmica, yo tengo mi sistema aquí, sistema cerrado, siempre lo puedo imaginar como sistema cerrado. Esto ocurrió a temperatura constante y subió la presión desde 1 atmósfera hasta 10 atmósferas. Eso fue. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el balance? Ustedes ya saben, esto está inmóvil, así que no voy a poner ni la energía cinética ni la energía potencial. Por lo tanto, la variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. Perfecto. ¿Cuánto vale la variación de energía interna? Cero porque la temperatura es constante. Muy bien, excelente. La variación de energía interna vale 0. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Perfecto. Entonces me queda determinar el calor y el trabajo. Cualquiera de las dos, porque por balance de energía, el trabajo va a ser igual a menos el calor. Si calculo uno, tengo el otro. Entonces, nosotros sabemos, dado que vimos que el sistema era un proceso reversible, el trabajo, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué cosa? A menos la integral de P por dV. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿cómo sabe que es reversible? Lo definimos al inicio del proceso. Oh, ya.
De hecho, el enunciado decía el proceso reversible. Entonces el trabajo es igual a menos la integral de P por dB. ¿Ok? Entonces, digo, pucha, B no me gustan los volúmenes. La verdad es que a nadie le gustan mucho los volúmenes porque los volúmenes son difíciles de calcular. En cambio, la presión y la temperatura son propiedades termodinámicas intensivas que son fáciles de medir. Yo puedo colocar un termómetro y mido la temperatura. Puedo colocar un manómetro y mido la presión. Pero el volumen hay que calcularlo. Entonces, la verdad es que voy a utilizar, y como decía que esto era un gas ideal, yo voy a utilizar la ecuación de gas ideal, voy a ir por acá, voy a decir, bueno, entonces este trabajo es igual a menos la integral de P. Pero P también puedo dejarlo en función del volumen, después lo voy a simplificar, y puedo jugar ahí. Entonces voy a decir la presión es igual a R por T partido por el volumen por dB. ¿Okay? Entonces, como no me gusta, como todo está por unidad de mol, porque estamos trabajando por un mol, yo esto lo voy a dejar por unidad de mol. Esto es mol, mol, mol. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como el proceso ocurre a temperatura constante, esto es igual a menos R por T por la integral de dB sobre B. Entonces esto es igual a menos RT por el logaritmo natural de la volumen 2 partido por el volumen 1. ¿Sí? Pero ustedes saben que volumen 2 sobre volumen 1, ¿a qué es igual? A la relación inversa de las presiones. Dígame. ¿Uno puede llegar y cambiar por que esté dividido en mol? ¿O por la virguilla? Perdón, no te entendí. ¿Que si uno puede llegar y poner la virguilla sin consecuencias? Pueden tener consecuencias si lo hacen mal. Lo que pasa es que ya, no me voy a saltar tantos pasos, perdón. Aquí tengo el trabajo que es menos la integral de P por dB. Si yo esto lo divido por mol, ¿cierto? Que en el fondo es colocarle la cosita, ¿cómo le llamaste? Virguilla. Eso mismo. ¿Qué me queda? Si yo esto lo divido por mol, me queda eso por unidad de mol, menos la integral de P partido por mol por dB, ¿cierto? Pero ese dB es un diferencial de volumen y en los moles son constantes. ¿Por qué? Porque este es un sistema cerrado, ¿no es cierto? Como es un sistema cerrado, yo puedo meter los moles adentro del diferencial, no tengo problema, porque es una constante. Por lo tanto, me queda que el trabajo va a ser igual menos la integral de P por dB partido por mol, y B partido por mol es mol por cosita. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Y ahora sigo ahí, ¿no es cierto? Reemplazo la presión con la ecuación de gas ideal, que es RT partido por B por unidad de mol, por dB, y eso en función de los moles. ¿Ok? Sí, eso sí lo entendí. Entendí por qué lo hizo, pero lo que no entiendo es por si yo puedo llegar y dividir por los moles arbitrariamente, en caso de necesidad, claramente. Si ¿Puedo tú, yo decir, si lo necesito, lo divido por mol? O necesito que esté en kilos, lo divido por kilo. si un sistema cerrado, sí, no hay ningún problema. Ya, eso era ¿Sí? gracias. No vas a tener ninguna consecuencia. Solo que te va a quedar todo dividido por mol o todo dividido por masa, sin ningún problema. ¿Okay? Ahora, siempre sabiendo en qué punto estás dividiendo, porque si tú te fijas, el diferencial de volumen, yo metí los moles adentro del diferencial, pero porque los moles son constantes, ¿no es cierto? O en el caso que fuera masa, los kilos serían constantes, porque el sistema es un sistema cerrado. Claro. Entonces ahí no hay ningún problema. Cero drama. ¿Okay? Bien, entonces,
si continuamos acá, vamos a tener entonces que el trabajo va a ser igual a menos RT, logaritmo natural de P1 sobre P2. Y ahí significa que conozco el trabajo, ¿no es verdad? Porque el trabajo entonces va a ser igual a menos R, que es 8,314 Joule partido por mol Kelvin, por la temperatura, que son 298 Kelvin, por el logaritmo natural de la presión 1, que es 1, partido por la presión 2, que es 10. Listo. Entonces, esto Kelvin se me va con este, ¿y qué unidad me queda? Me queda la unidad de Joule partido por mol. ¿Te fijas? Perfecto. Porque lo tengo por unidad de mol. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ese valor, como el logaritmo es menor que 0, perdón, el logaritmo es menor que 1, ese logaritmo me va a dar negativo. Con el signo negativo de la ecuación, esa expresión me va a dar positiva. Eso significa que este proceso isotérmico, desde los alrededores se le está inyectando trabajo. ¿Sí? Y el valor, ustedes lo pueden calcular, pero esto debería dar del orden de 5.704,8 Joule partido por mol. Si tienen la presentación, ven que está ahí el resultado. Y el calor, que es, por la expresión que tenemos, el calor va a ser igual a menos 5.704,8 Joule partido por mol. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el valor del trabajo, del calor de la etapa A, o sea, desde 1 a 2, el valor de energía interna, 0, trabajo, 5.704,8 Joule partido por mol, y el del calor, menos 5.704,8 Joule partido por mol. ¿Ok? Tenemos entonces todos los valores de esa primera parte. Ok, bien. Continuamos. Tenemos que llegar hasta la condición final. Hemos calculado solo la parte A. ¿Okay? Avancemos. Vamos a la parte B. La parte B, ¿no es cierto?, es un calentamiento. Perdón. Un calentamiento isobárico. Esto entonces sería de la 2 a la 3. Estamos hablando de la etapa B. ¿Ok? Entonces aquí, donde quedó que fue la condición inicial, final de la parte A, es la condición inicial de la parte B. O sea que tenemos nuestro sistema cerrado, ¿no es cierto? Y este proceso ocurre a presión constante, ¿no es cierto? La temperatura va a variar, ¿no es cierto? La temperatura varía desde 298 hasta 573 Kelvin. ¿Ok? Tengo el chat. Están conversando. Bien. Tengo la presión y tengo la temperatura. Perfecto. Entonces, este proceso de presión constante, temperatura, sí hay cambio de temperatura. Entonces yo hago el balance de energía ahora. ¿Qué voy a tener, chicos? El balance de energía delta U es igual al calor más el trabajo. Eso, para un sistema cerrado inmóvil, va a ser siempre lo mismo. ¿Ok? Ahora, en este caso hay cambio de temperatura, por lo tanto la variación de energía interna no vale 0. No, señores. ¿Qué podemos calcular? Podemos calcular el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo para este proceso reversible, es menos la integral de P por dB, ¿no es cierto? Pero como esto es un proceso a presión constante, esto va a ser igual a menos P por delta B, y aquí su compañero que le va a complicar la vida, pero si esto lo divido todo por mol, esto me queda por unidad de mol,
Esto me queda por unidad de mol. Y esto me queda por unidad de mol. Queda todo dividido por mol. No hay problema. Y nosotros sabemos también que delta B, ¿no es cierto?, lo podemos dejar en función de qué cosa. Este P por delta B aquí es igual. ¿A la entalpía? No No. nos confundamos. Perdón. No. La definición de entalpía, cuando veamos, y esto para que les quede claro, cuando veamos cualquier tipo de problemas futuros de desarrollo y veamos cualquier cosa que diga P por B o P por delta B, no tiene nada que ver con la entalpía. La entalpía, la definición de entalpía es U más PB y ese P por B es una energía que está adentro del sistema y que no la vamos a ver nunca más. Porque tiene que ver con un concepto, pero no lo vamos a calcular ni lo vamos a... sino que tiene que ver con el concepto de cómo está compuesto la energía del sistema. ¿Ok? ¿Se entiende? Este P por B tiene que ver con el proceso. El P por B que hablamos de la entalpía tenía que ver con algo que pasaba dentro del sistema, propio del sistema, Sí, no con me el proceso. confundí. ¿Ya? Perfecto. Ujú. Gracias. Entonces, tenemos P por delta B, pero delta B, P por delta B, es lo mismo que si utilizamos las expresiones de igualdad de la ecuación de gas ideal, es lo mismo que R por, queridos muchachos, por delta T. Entonces me queda la expresión por unidad de, o sea, por la prueba de termodinámica de temperatura, que la conozco y no tengo que calcular los volúmenes, porque siempre es una lata calcular. ¿Ok? Entonces me queda esto en función de la temperatura. Espectacular. Entonces ahora puedo calcular el trabajo. El trabajo entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a R, que es 8,314, Joule partido por mol Kelvin, por delta T, que son los 573 Kelvin menos los 298 Kelvin. Se me van los Kelvin y esto me queda en Joule partido por mol. Por lo tanto, el trabajo en esta etapa es menos 2286 Joule partido por mol. ¿Ok? Entonces ahora tengo el trabajo. Por otro lado, el calor, ustedes ya vimos que el calor aquí era igual, como este proceso de a presión constante, el calor va a ser igual a Cp por delta T. Todo por unidad de mol. C sub P nos lo daban como dato, que era 37,66 Joule partido por mol Kelvin, por delta T, que son los 573 menos 298 Kelvin. Se me van los Kelvin. Esto me queda en Joule partido por mol, por lo tanto el calor es 10.356 Joule partido por mol. Por lo tanto, la variación de la energía interna, ¿aquí es igual? La suma de esos dos valores. Exactamente, ¿no es cierto? Porque nuestro balance de energía, delta U, es igual a calor más el trabajo. Por lo tanto, delta U, para este tramo, va a ser igual al calor, que son 10.356, más el trabajo, que fue menos 2.286, por lo tanto delta U vale 8.070 Joule partido por mol. ¿Ok? Entonces ahora, si ustedes se fijan, tenemos de la etapa A, tenemos la energía interna, el trabajo y el calor, y de la etapa B tenemos la energía interna, el trabajo y el calor. Por lo tanto, y para finalizar, la variación aquí debería calzar de las dos formas. Delta U total va a ser igual al delta U de la etapa A más delta U de la etapa B. Como todo está con una masa constante,
todo esto puede quedar todo por unidad de mol, porque en cada una de las etapas está pasando la misma cantidad de masa, no hay masa distinta. Por eso es que puedo dividir todo por los moles, no hay problema. Entonces el delta U total es 0 más 8070, eso es 8070, yo partido por mol. El trabajo total es la suma del trabajo en A más la suma del trabajo en B. ¿Ok? Y eso es el trabajo en A, nos dio 5.704,8 más el trabajo en B, que nos dio menos 2286, por lo tanto el trabajo total en 2 es de 3.419 ya partido por mol, y el calor, ya vamos terminando, el calor total, ¿no es cierto?, que es igual al calor total en A más el calor total en B, va a ser igual a menos 5.074,8 más el calor de acá, que fueron 10.356, por lo tanto el calor total es 4.651 Joule partido por mol. Y ahora sí tenemos la variación de energía interna, el trabajo y el calor para el proceso completo. Nosotros su proceso lo dividimos en dos etapas. La etapa 1, ¿no es cierto? Y la etapa A, que la llamamos A, y después la etapa B. Y calculamos cada uno de ellos, hicimos su balance en cada uno de ellos, calculamos la energía interna, el calor y el trabajo, y después hicimos la suma y calculamos cada uno de estos términos. Pero si yo lo miro como un todo, y con esto terminamos muchachos, si yo lo miro como un todo, tiene que cumplirse el balance de energía, ¿no es cierto? Es decir, que la variación de energía interna total tiene que ser igual al calor total más el trabajo total. Y el delta U total es 8070, el calor por acá es 3419 y perdón, era al revés. El calor total, ¿no es cierto?, es 4.651 y el trabajo 4.419, lo cual me da 8.070. Por lo tanto, estamos ok. ¿Ok? Se debe cumplir el balance si lo miramos como un todo también. O sea, no podría no cumplirse. ¿Ok? Entonces, vimos que este proceso lo dividimos, lo vimos en parte, lo resolvimos, lo sumamos y nos dio un valor. Si lo miramos en términos generales, también se debe cumplir el balance de energía. Vimos también que la energía interna, en caso de un gas ideal, es solo función de la temperatura, en ese caso nos dio 0. ¿Se fijan? Eso es. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillo? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Profe, no sobre la materia, pero ¿qué va a entrar en el taller de mañana? En el taller de mañana entra la unidad 1, 2, 3. ¿Y hay ayudantía mañana? Sí, hay ayudante mañana. Quedamos de acuerdo que comenzábamos esta semana la ayudantía. Ya se fijó el horario. Lo bueno es que no hay que esperar para conseguir sala en esta situación. Así es que mañana tienen la ayudantía. Se acordó que la ayudantía era el día jueves, si no me equivoco, 5 o 6. Sí, jueves 5 o 6. ¿Sí? Jueves 5 o 6. Creo que sí. Tengo anotado en todo caso. Así que, de hecho, el ayudante estuvimos whatsappeándonos.
y nos estuvimos whatsappiándonos y estaba preparando la ayudantía para ustedes para esta semana. Así que hay ayudantía. En cuanto al taller, también tuvimos una reunión el lunes con la ayudante de taller y también ya revisamos, tenía preparada el taller para el taller 1, que si no me equivoco es ahora. Para eso tenemos el programa. ¿Dónde está todo? Claro, el jueves a las 5:20 es el taller. Y son las unidades 1, 2 y 3. ¿Okay? Eso. Y el control es el 28 de septiembre, porque hay que darse una semana de colchón. Entonces, como no hay clases la próxima semana, no tenemos clases en toda la semana, desde el 14 al 18 no hay clases, ¿cierto? Y volvemos a clase el 21, vamos a tener clase el 21, el 23 y el control es el 28. Así que no hay problema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chiquillos? No, gracias. Muy bien. Ok, chiquillos, nos vemos entonces el próximo lunes. Buen resto de semana. Ya les queda mañana van a tener ayudantía, tienen taller, ya van a empezar a ver algunas cosas más entretenidas. Así es que espero que los conceptos que hemos visto ahora con estas 4 unidades que hemos pasado tienen suficiente material para poder enfrentar problemas y poder enfrentar algunos desarrollos interesantes a resolver. Así que tienen el suficiente material como para desarrollar algunas cosas más interesantes, ¿ok? Así que buen resto de semana, que les vaya bien, nos vemos la próxima, de la próxima a la semana siguiente. Igual, profe. Cualquier cosa Chao, me profe, mandan Chao, un profe. correo, que les vaya bien, cuídense, no Chao, profe, que esté bien. cuídense, no salgan a carretear, quédense en la casa.